Gracias por continuar en nuestra compañía. Tras el envío de la proforma presupuestaria para su aprobación a la Asamblea Nacional, se adjuntaron las previsiones de los 4 años de gobierno, del 2021 al 2025, y para algunos el panorama no presenta mayores cambios, por ende no sería quizás el mejor. Para el análisis nos acompaña Walter Spurrier, analista económico, a quien le doy las gracias por estar aquí. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme. Bueno, como decía, todo este tiempo la expectativa ha girado en ver cuál iba a ser el camino que se adoptara en materia económica, la presentación de ese plan, que tuviera pues medidas al corto, mediano y largo plazo, y quizás se esperaba que al inicio esto esté dividido al menos en 2 etapas, ¿no? La primera de un ajuste y la siguiente de reactivación. Pero ahora que se presenta pues esta proforma presupuestaria más este programa de 4 años, hay cierta preocupación de que el ajuste no vaya quizás en el ritmo que se esperaba, sino más bien que se desacelere y se extienda este plazo, ¿no? ¿Cómo lo evalúa usted, economista? Bueno, sí, hay un descalce y me decepciona un poco porque el presidente Guillermo Lasso propuso como candidato en su campaña medidas y a su vez las ha insistido durante sus primeros 3 meses en el poder. Querían para la economía algo similar de lo que él ha hecho en la vacunación, o sea, buscar una solución ya a los problemas. Esa es su tónica y esperábamos verla reflejada en la programación cuatrienal. Y esa programación no recoge las medidas que el presidente ha planteado y los objetivos que él ha planteado. O sea, por ejemplo, el presidente tiene el objetivo de incrementar drásticamente la producción petrolera y de llegar a aumentar en 100% la producción en su periodo. La programación cuatrienal que presenta el Ministerio de Finanzas es que el crecimiento va a ser 8%, o sea, ni la 10ª parte. El presidente también tiene esta campaña de hacer una apertura del Ecuador hacia el mundo y del mundo hacia el Ecuador. Acaba de venir a México para apurar un acuerdo comercial. Acaba de informar que nuevamente ha hablado con el presidente chino. Sin embargo, la programación indica que no va a haber ni de exportaciones ni de importaciones mayor crecimiento, que va a ser similar al crecimiento de la economía global, o sea que el país no se va a abrir más. En la parte fiscal, el presidente ha hablado de reducir el gasto público burocrático y aquí más bien se habla de aumentar, el plan cuatrienal más bien habla de aumentar los salarios del sector público, a diferencia de lo que acaba de pasar. Y a las finales, en el crecimiento económico, un crecimiento mínimo y peor hacia fines del periodo de Lasso que hacia principios, lo cual sería una muy mala novedad. Pero entonces parecería que hay una falta de sintonía entre lo que el presidente como tal propone o tenía previsto sea el plan de economía versus quienes ejecutan ese plan o ya lo implementan, ¿no? Lo delinean. Sí, tiene esa impresión. Hay personas que dicen, no, pero la previsión no puede tomar en cuenta políticas que no se han adoptado ya y por lo tanto tiene que ser muy conservadora y eso es lo que se ha hecho. Pero esa previsión que presenta Finanzas ya incluye aumentos de ingresos tributarios por aumento de los impuestos, pero no incluye reducción del gasto u otras medidas. Entonces, la verdad es que esto ha confundido a los agentes económicos. Agentes económicos somos todos, ¿no? Las grandes empresas, grandes agentes económicos, nosotros pequeños agentes económicos que decidimos sobre nuestra economía personal, si invertimos, si gastamos, etcétera, si arriesgamos, si no arriesgamos, porque de pronto nos está diciendo, de aquí a 4 años, la economía todavía no se va a haber recuperado de una crisis que empezó en el 2015, no va a estar recuperada el 2025. Y eso me parece que es una mala señal. Pero entonces así, este gobierno se estaría calificando como un gobierno de transición más bien. Ese es el asunto, un gobierno que dice, estoy dejando todo listo para el que viene después. Cuando la expectativa sería de que este gobierno tenga tal éxito, de que el presidente se vea casi obligado a irse a una reelección por la popularidad que tiene y poder ahí sí ya acelerar la transformación de la economía. Y así si la economía termina su periodo sin mayor crecimiento, a lo mejor el electorado dice no funcionó. Entonces me parece que a lo mejor preocupados de que no hacer olas ahora en finanzas estén posponiendo o están pensando que va a haber que posponer los cambios que va a permitir al país salir adelante durante este gobierno. Ahora, y usted señaló algunos puntos específicos, me gustaría ahondar un poco más en ellos, en esto que ha llamado la atención y que deja ver que no se estaría cumpliendo quizás desde la propuesta de campaña, no más aún ahora lo que se esperaba dentro de esta
de este programa económico. Por ejemplo, había un ofrecimiento de campaña de reducir el gasto en la burocracia, pero tal y como se plantean las cosas, ¿va dirigido a eso o más bien a reducir el gasto de inversión, por ejemplo? Bueno, va encaminado a reducir el gasto de inversión y a decir que el crecimiento de la burocracia, que va a continuar, no va a ser tan rápido como la combinación del crecimiento económico y de la inflación. O sea que a largo plazo va a pesar menos el tamaño de la burocracia en la economía. Pero eso es algo sumamente gradual y hay que ver si se da esa inflación que ellos están considerando que se va a dar para dar ese ajuste. Entonces, el punto es de que en el 2021 sí ha habido una cierta reducción en la burocracia. O sea que estamos viendo de que lo que le hemos criticado al presidente Moreno de no hacer los ajustes lo suficientemente rápidos, resulta que son más rápidos de lo que el Ministerio de Finanzas ahora dice que se va a hacer a futuro, en lugar de acelerar ese cambio. Entonces, ese es un punto importante de lo que no se está reflejando en el programa. Y el programa es algo que obliga a los gobiernos, a los funcionarios, a cumplir con lo que se dice ahí. Y aquí están viendo un programa que están diciendo no les vamos a obligar, no van a tener este objetivo de hacer esta reducción. Ahora, ¿y eso de ahí cómo incide, cómo iría de la mano con lo que se esperaba? Pues como yo le decía, sea la segunda parte, ¿no? Esta parte de dar paso a una reactivación ya más agresiva, ¿no? Ahora se está sintiendo, sí, porque se ha avanzado en el plan de vacunación y es una de las metas que sí estaría cumpliendo este gobierno, pero de ahí en adelante pues se esperaba, como digo, esta reactivación más potente todavía de la economía en el país. Bueno, lo que habría de esperar es de que las cosas importantes a hacer para enderezar la economía se las tome ahora, aunque tenga algún costo político, porque eso significa que más adelante en el transcurso del gobierno se va a ver el efecto positivo de estas medidas, porque la economía va a estar creciendo de una manera sana, sin hueco fiscal, sin necesidad de aumentar su endeudamiento externo, etcétera. Entonces, eso es lo que se esperaba. Ahora, hay todavía una opción, ¿no? Ahora la Constitución exige que el gobierno entrante, cuando hay el cambio de gobierno, sea el que presente la proforma del año 2020, del año en curso, del año 2021. Eso es lo que se acaba de hacer, pero todavía en octubre tiene que presentarse la proforma para el próximo año. Y hay nuevamente una programación cuatrianual. Sería de esperar que Guillermo Lasso requiera a Finanzas de que cambie esa programación que ha hecho ahora hacia una verdadera programación de lo que él quiere hacer en estos 4 años, ¿no? Pero y por ejemplo ahí, ¿qué variable quisiera que quizás usted que se vea marcada, por poner un ejemplo, en cuanto a la producción petrolera, ¿no? Porque esta reactivación no solamente se basa en lo que haga el sector comercial, productivo, sino hay estas metas que también buscan eso. El presidente se 1 millón de barriles diarios. ¿Qué tan real va a ser y cómo quizás se espera un correctivo en ese sentido que hoy por hoy no va a la par dentro de esta programación cuaternaria, ¿no? Bueno, ahí tendré que el Ministerio de Energía chequear de realmente qué pasos va a tomar y puede esperar para ir aumentando la producción. A lo mejor dice, no, 1 millón va más adelante, no vamos a poder hacer 1 millón, es posible. Pero, por ejemplo, se acaba de anunciar la contratación con Sinopec para invertir en el Campo Sacha y recuperar la producción en el Campo Sacha. O sea, se están comenzando a tomar medidas para revertir la caída de la producción que se ha producido en los últimos años. Entonces, eso, de alguna manera, debería reflejarse eso en la programación cuatrianual. No se le puede decir, ¿no? Llegar a esa meta. Hay quienes sostienen que sí es posible. Va a ser cuesta arriba, pero el punto es si se pone esa meta y no llega a esa meta de 1 millón, pero llega a 900.000, llega a 800.000, llega a 700.000. Igual sería los ingresos necesarios para que el país pueda salir de esta crisis fiscal y no tenga necesidad de endeudamiento, pueda el gobierno invertir en obra pública. Entonces, en ese sentido, es necesario indicar que el país va hacia un aumento de la producción petrolera y va a buscar llegar al 1 millón de barriles a fines del gobierno. Ahora, hay otro punto que se señala, por ejemplo, y tiene que ver con la monetización, las concesiones de activos, algo que se venía tratando de hacer desde el gobierno anterior. En este de aquí se lo aterriza más quizás en el monto que se espera recaudar a través de eso. Quedan ya pocos meses para que concluya este 2021. ¿Usted cree que es viable que se pueda ya dar paso a la ejecución de esa figura que permita estos ingresos?
Bueno, esencialmente hay todo un proceso. No sé los tiempos, a lo mejor no se alcanza el 2021, se podría hacer el 2022. Hay unos procesos que empezaban por hacer que tener evaluados los activos. Para algunos activos es necesario, yo creo que ciertos cambios legales. El presidente quiere, por ejemplo, lo más fácil es la venta del Pacífico, porque el Pacífico es propiedad del Estado, el Banco del Pacífico, pero no es una empresa pública, es una empresa privada del que el Estado es propietario, solo la podrían vender. Y ya ha indicado el presidente que quiere que se venda, pero y hay un avalúo también, pero el punto es, no serán necesarios ciertos cambios en las leyes para tornar atractiva la venta del banco. Entonces, no sé cuánto se puedan cumplir esos plazos ahora, pero si no se cumplen en el 2021, probablemente ya se podrá hacer para el 2022. Pero se ha hablado también de otro tipo de empresas, como CNT, por ejemplo. Sí, CNT, se ha hablado de la venta de las antenas, no sé cuán interesante, cuán oportuno sea la venta de las antenas en lugar de conseguir una operadora para toda la operación, ¿no? Que pague por tener toda la operación de CNT. Pero yo no sé cuán avanzado estén negociaciones en ese punto. Se ha hablado también de las centrales hidroeléctricas, sobre todo la central sopladora. Eso lo venía hablando desde la época de Rafael Correa. Entonces yo pienso que eso debe también estar listo para hacerse, porque esa es una central y que en estos momentos se han superado los problemas que tenía. Y ahora, ¿por qué usted decía en una parte de esa entrevista que no se estaría cumpliendo con ese objetivo de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, a propósito de lo que plantea esta proforma en temas de incremento de exportaciones, importaciones, incluso en materia de recaudación tributaria? Porque la programación pone cuántos van a ser las exportaciones y cuántas las importaciones se prevé para los próximos 4 años. Y uno las ve en función del tamaño de la economía y no crece en relación al resto de la economía, y la economía va a crecer muy lentamente. O sea que no hay una mayor apertura, no va a haber que el país va a estar exportando más o importando más. Entonces ahí no está reflejado eso tampoco en esta programación cuatrienal. Entonces, quiere decir que no va a funcionar la política de apertura que tiene el presidente Lasso, me parece extraño. Y entonces, ¿a qué ritmo de crecimiento quizás se espera sea el de la economía aquí en el país? Para este año el Banco Central primero hablaba de un 2,8%, después dijo, no, vamos a cerrar el 2021 en un 3%, y de ahí en adelante, ¿qué es lo que se espera, no? Bueno, esa es la otra parte desilusionante. La crisis del 2020, muchos países en el 2021 crecieron igual de lo que perdieron en el 2020 o más, o sea, recuperaron la pérdida en el 2021. Otros la recuperaron en el 2022. Nosotros vamos a recuperarlas en el 2023, o sea que nos va a tomar mucho más que la mayor parte de los otros países. Y lo que está previsto es que el 2021 y 2022 la economía tenga un crecimiento por encima del 3%, pero eso es como un rebote porque ante la caída del 2020 y con la vacunación la economía va recuperando parte de eso. Y ya para adelante, para 23, 24, 25, en que ya no haya rebote, está previsto un crecimiento menor, tipo 2%, que es un crecimiento mínimo. No puede pensarse que este gobierno, con toda su energía y con toda su búsqueda de resolver los problemas económicos, con todo el entusiasmo que crean los agentes económicos, solo va a crecer 2% en promedio en los últimos 3 años de su mandato. Eso me parece que no es realista, que es un mal indicio que se está dando, una mala noticia que se está dando. Bueno, en octubre se tiene que presentar ya la proforma, la siguiente proforma del 2022, y usted decía, bueno, hay que ver ahí qué pasa, ¿no? En esa presentación usted aspira a que puedan haber cambios, y en caso de no darse, de mantenerse tal y como hemos visto esta programación con esta proforma actual, ¿cuál va a ser entonces ya la proyección que usted ve como resultado final? Bueno, yo pienso que por último se podría dar el mensaje de que se está haciendo una programación sumamente conservadora, pero que en realidad se espera tener mejores resultados. Yo lo que quisiera esperar es de que el presidente impulse directamente las medidas que él piensa que son apropiadas y que vamos a terminar teniendo un crecimiento menor que el que está previsto en la programación. Y sí esperaría que ya el ministro de Finanzas se comprometa a una reducción en el gasto corriente, que no lo está haciendo en esta programación.
Quiero agradecerle al economista que nos haya acompañado esta mañana con su análisis sobre lo que ha presentado ya el gobierno en tema de proforma presupuestaria y en esa programación del 2021 al 2025. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Que tenga un buen día. Hasta aquí llegamos con las entrevistas en los desayunos de 24 horas. Al regresar, el segmento Economía para Todos con Vicente Albornoz y luego las noticias de la comunidad. De mi parte, les deseo que tengan un excelente inicio de semana.